Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida y estamos súper felices y emocionados de poder compartir juntos este tiempo especial con cada uno de ustedes. Durante estos meses de enero y febrero te vamos a estar compartiendo palabra de parte de Dios que han marcado el rumbo para Tierra de Avivamiento y que seguramente te van a desafiar a un nuevo nivel de fe mayor y a una mayor relación con Jesús. Que Dios te bendiga. Les traigo los saludos del pastor Pablo, que en este momento está ministrando en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Así que mientras yo estoy predicando acá, él creo que en un ratito más ya va a estar predicando allá. Y bueno, bendecimos la iglesia ahí, Vida con Propósito también, donde Pablo está compartiendo. Y vos sabés que hoy es el último episodio de la serie que se llama Consolidación, ¿viste? Ese juego de palabras potente. Y el pastor el domingo pasado hizo un repaso, que yo lo voy a retomar, de todas las palabras que en cada episodio de esta serie el Señor nos fue ministrando a nuestro corazón. Así que ahí vamos a tener la placa donde están todas esas palabras en las cuales el Señor realmente nos fue dirigiendo. Y vos te diste cuenta que como es consolidación, cada una de estas palabras es un verbo que nos invita a tomar acción, ordenar, planificar, decidir, valorar, experimentar, mejorar, crecer. Y el domingo pasado el pastor nos ministraba acerca de la importancia y la necesidad de tener raíces profundas. Y nos hablaba de esas 7 raíces del Evangelio, donde la plataforma final es esa consolidación que el Señor quiere hacer en nuestra vida y en nuestro espíritu. Y como te decía, este es el último episodio de esta serie y la última acción para consolidar todo esto que está ahí, que el Señor viene gestando en nuestro corazón y que todos nosotros, me atrevo a decir que todos nosotros estamos dando pasos de acción, ¿sí? Respecto a todas estas palabras. La última palabra, la última acción que va a dar plataforma a esto es de lo que te quiero predicar hoy. Y esa acción y ese verbo es obedecer. Decí conmigo, obedecer. Y obedecer es una... ¿Por qué lo decís así, che? ¿Por qué obedecer? A ver, decilo así con pasión, obedecer. Obedecer. Y a veces nos cuesta esta palabra, ¿sí o no? Porque tiene quizás poca prensa, porque a veces obedecer como que nos suena con una connotación un poquito negativa, ¿sí o no? Porque es algo que decimos, obedecer. Sin embargo, obedecer es clave para nosotros como discípulos de Jesús, como hijos del Rey que quieren seguir sus pasos. El domingo que viene vamos a ver cómo muchos hermanos toman un paso de obediencia que es el bautismo. Y en ese paso de obediencia van a estar diciendo, yo sigo a Jesús. Es un paso de obediencia en el que públicamente ellos muestran que son discípulos y que quieren seguir a Jesús y consolidar sus vidas de fe. Ahora, ¿qué nos pasa con obedecer? Creo que muchas veces no nos gusta. A mí me pasa, ¿vos? Decí la verdad. A veces no nos gusta, ¿no? O a veces también creemos por ahí que obedecer tiene que ver, o lo relacionamos o lo confundimos con sometimiento, ¿no? Obedecer, someterse. Pero déjame decirte algo, el sometimiento no es lo mismo que la obediencia. Porque el sometimiento, ¿sabes dónde nace? En el temor. El sometimiento tiene que ver con el miedo, pero la obediencia tiene que ver con el amor. Son dos cosas diferentes. El sometimiento generalmente es algo que te imponen, algo que uno termina haciendo por presión, porque se siente obligado a ciertas cosas. Pero la obediencia nace de la confianza. La obediencia nace de una libre rendición de mi corazón a la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que quiero hacer es distinguir sometimiento de obediencia. Uno libremente puede decir, yo me someto a la voluntad de Dios. Pero es más profundo, yo obedezco, porque cuando obedezco lo hago desde el amor y lo hago desde la confianza. ¿Amén? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿qué pasó? ¿Te acordás lo que oró? Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa. No quería, ¿no? Su carne decía, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús obedeció por amor al Padre, pero también por amor a vos y por amor a mí. Gloria a Dios que Jesús fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte
y muerte de cruz. Ahora, mirá lo que dice 1 Juan 5:3. Este versículo dice así: en esto consiste el amor a Dios. ¿En qué consiste? En que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Entonces, la obediencia en el contexto bíblico siempre está en relación con el amor, y el verdadero amor a Dios siempre está en relación con la obediencia. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Le demostramos el amor cuando lo obedecemos. Y cuando amamos a Dios, obedecerlo desde ese amor, obvio que tiene sentido, tiene propósito, trae bendición, incluso cuando a veces haya cosas que no entendamos. ¿Te pasó alguna vez tener que decir, sí, Señor, te voy a obedecer, aunque no entiendo bien esto que me estás pidiendo, pero rindo mi voluntad y mi corazón a vos y por obediencia voy a dar este paso? Y el primer principio clave que quiero compartirte es que no hay consolidación y no hay consolidación sin obediencia. No es posible. No es posible que consolidemos nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, que crezcamos, que profundicemos en esas raíces que escuchábamos el domingo pasado sin obedecer. Ahora, la realidad también es que por naturaleza el ser humano le cuesta obedecer. Y los que tenemos hijos lo sabemos muy bien, ¿sí o no? Porque cuando nuestros hijos son chiquitos, te das cuenta enseguida de esa naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo más rápido que aprenden, el sí o el no? No. Vos decís, vamos para acá, no. Hagamos esto, no. Y cuando son chiquitos, ustedes, esto es mío, ¿no es cierto? Y no, todo que no. Y van aprendiendo después. Ahora, no nos vayamos a la infancia. Decime si no te pasa lo mismo a vos, a veces. A mí me pasa. Dios te dice algo y decís, no, como los chicos. No, Señor, esto ahora no. No. ¿Cuántas veces le dijiste, cuántas veces le dije no al Señor? Seguramente varias, ¿no? Dios te dice a veces, el camino es por acá, mi palabra, mi voluntad van por acá, y como los niños muchas veces decimos que no. Ahora, esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Te acordás que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino? Pero gloria a Dios que el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, y por su llaga y por sus sangres y por esa cruz gloriosa, nosotros fuimos salvados, fuimos sanados, fuimos resucitados juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. Pero la Biblia dice que cada uno va por su propio camino. Entonces es una realidad que la desobediencia está en nuestra naturaleza. Pero también quiero decirte que es una realidad que hay bendición en la obediencia a Dios, que hay consolidación en la obediencia a Dios, que hay frutos que perduran en tu vida a partir de la obediencia a Dios, que hay vidas plenas en Cristo como consecuencia de la obediencia a Dios, y que incluso hay salud integral para tu vida y para la mía cuando nos movemos en la voluntad y en la obediencia al Señor. Y siempre, siempre, siempre esa obediencia es acción. Por eso es el último episodio de Consolidación. Siempre la obediencia es acción. Cuando yo tengo la intención, pero no doy el paso, no estoy obedeciendo. La obediencia siempre te va a llevar a dar un paso, a tomar una acción. Entonces, segundo principio clave para esta noche, la obediencia es lo que separa a los oidores de los hacedores. ¿Qué dice Santiago 1:22? Que tenemos que ser no solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Y me encantó cómo lo expresa esta versión. Mirá lo que dice. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, ¿qué pasa? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo un desafío tremendo, que es el desafío Apasionados 365, ¿sí o no? No voy a hacerte levantar la mano, mira, pero yo confío en que casi todos los que están acá están apasionados leyendo la palabra un capítulo por día. ¿Y qué estamos leyendo? 1 Samuel, me gusta acá por este sector, vamos los jóvenes apasionados de esta casa llenos de la palabra. Estamos leyendo 1 Samuel. ¿Y qué tocaba hoy? ¿Qué capítulo? No los voy a quemar. El 15, tocaba el capítulo 15, ¿sí?
Y este capítulo justo hoy tocaba, mira vos, ¿no? Ahora es un capítulo poderoso, es un capítulo tremendo, cuya plataforma, ¿sabes de qué habla? De la obediencia. Y yo en realidad te cuento que a mí me apasiona el libro de Samuel, la historia de David, así que vengo un poquito adelantada. Ya lo había leído unos días atrás, este capítulo 15, y toda la semana estuve meditando, y cuando me fui a fijar cuándo tocaba, porque como estoy adelantada ya no sé qué día toca qué, digo, justo tocaba hoy. Qué cosa, ¿no? Qué casualidad. No hay casualidades. Pero yo venía meditando en esta palabra para compartirla y justo lo que teníamos que leer juntos en el día de hoy. Así que en base a esta historia de 1 Samuel 15, vamos entonces a profundizar en el último verbo de esta serie Consolidación. El título del mensaje de hoy, ¿sabes cuál es? Obedecer sin edición. Obedecer sin edición. Ahí tenés obedecer sin edición. Y fíjate que hay como un celular donde dice, como si fuera una app, ¿no? La voluntad de Dios, y tenés accesible conocer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, obedecer al Señor, pero editar está en gris, que quiere decir que no tenés acceso a eso, ¿no? ¿Por qué puse esto? Porque viste que hoy en día todo se puede editar, ¿sí o no? Todo se puede editar, las fotos se pueden editar, se usan filtros. Se puede sacar, de una foto se puede sacar una parte de una imagen, se puede cambiar el fondo, se pueden quitar las imperfecciones, se pueden borrar cosas, se edita un video y en ese video cortás lo que no te gusta, lo unís con otra parte, le haces decir al video lo que quizás la persona del video no dijo, porque vas cortando pedacitos y uniendo como vos querés, como te gusta. Con la inteligencia artificial a full, ¿sí o no? Cada vez la inteligencia artificial hace más cosas, podés editar lo que se te ocurra. Hasta podés editar, o mejor dicho, acelerar los mensajes de WhatsApp. No voy a preguntar quién lo hace eso. Pero viste que a veces te llegan 5 minutos. ¿Qué haces? Yo le pongo por 2 de una. A veces si habla muy rápido en 1,5, ¿no? Pero viste esos mensajes largos que no terminás de escuchar nunca. A veces hasta editamos o aceleramos para hacer más rápido. Estamos acostumbrados, ¿no? Es como natural hoy. En nuestro entorno, editar, recortar, incluso omitir algunas cosas, parte de la cotidianidad, ¿no? En el trabajo, cuando usás la computadora, en el celular. Pero me estaba preguntando qué pasa cuando comenzamos a hacer lo mismo con Dios, con la palabra de Dios, cuando empezamos a editar la palabra, cuando empezamos a editar de alguna manera la voz de Dios y casi sin darnos cuenta, puede pasar que vamos recortando, que vamos omitiendo, que vamos quizás acelerando y no prestando tanta atención a esas cosas que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y 1 Samuel 15 refleja un poco esto de lo que te estoy diciendo. Te voy a poner un poco en contexto. Yo ya sé que lo leíste, pero como para refrescarte lo que leíste esta mañana, ¿sí? Te pongo un poco en contexto, quizás algunos no están siguiendo o nos visitás por primera vez y no conocés la historia. Te pongo en contexto y después vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Ahí cuenta la Biblia en 1 Samuel que Samuel, que era el profeta en ese momento, habla con Saúl, que todavía no era rey, y le dice, Dios me envió para ungirte como rey. Pero me envió para ungirte como rey y también me envió a darte un encargo. ¿Y cuál es ese encargo? Ese encargo es que tenés que liquidar a todos los amalecitas. Los amalecitas, Amalec era un pueblo que era enemigo de Israel desde hacía cientos de años. Y Dios, a través del profeta, le dice a Saúl, te mando esta misión, tenés que liquidar, castigar, porque yo quiero castigar a todos los amalecitas. ¿Por qué? Por lo que le hicieron a mi pueblo Israel cuando yo lo saqué de Egipto. Y te pongo en tema porque esto es una perlita escondida en el capítulo. 400 años antes, aproximadamente, es el Éxodo. Estuvimos leyendo Éxodo. Y en el capítulo 12, ahí el pueblo de Israel sale de Egipto. Y ahí Moisés lo lleva a la tierra prometida. Pero resulta que este pueblo, estos amalecitas, le impiden cierto camino a Israel. Y ¿sabes qué? Dios no se olvidó de eso. Dios dijo, yo voy a hacer justicia por lo que este pueblo le hizo a mis hijos, a mi pueblo, en aquellos días. 400 años tardó. ¿Sentiste que Dios tardaba mucho cuando le pediste algo alguna vez? Acá no resistimos los 400 años, ¿no? Pero me encantó pensar en esto y te lo quiero impartir porque sé que esta palabra es para alguien en esta noche. ¿Sabés que Dios no se olvida? Dios no se olvida de tu sufrimiento,
Dios no se olvida de tus peticiones, Dios siempre te escucha y a su tiempo hace justicia. A su tiempo cumple su voluntad. En este caso, 400 años. Quédate tranquilo que no va a tardar 400 años en responderte esa oración. Pero quiero decirte que Dios siempre hace justicia, que Dios te tiene presente, así como tenía en su corazón al pueblo de Israel. Entonces le da este encargo a Saúl a través de Samuel. Y le da instrucciones de que al enfrentarlos tenían que destruir todo. Dios dijo todo. No dejes con vida persona ni animal, nada. Quiero que destruyan todo. Y ahora, ya con este contexto, vamos a leer varios versículos. Te pido que me sigas en la lectura, que la voy a tratar de hacer ágil porque son varios versículos, pero la historia es tremenda. Vamos desde el versículo 7, mirá lo que dice. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Y escuchá, a Agag, rey de Amalec, lo capturó como vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Versículo 10. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Yo me lo imagino a Samuel, ¿viste? Como cuando alguien te viene a pedir un consejo o te viene a decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Y qué consejo de Dios? Y oramos por esto y vos le decís, mira, el Señor dice esto, el Señor te quiere llevar por este camino. Y la persona te dice, bueno, pero yo me voy para el otro camino. Y vos decís, Dios mío, Señor, bueno, así estaba Samuel, ¿no? Clamando, angustiado toda la noche porque en realidad sabía que Saúl ya había sido desechado. Y dice el versículo 12, por la mañana, muy temprano, se levantó Samuel y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió, ¿qué cosa? Un monumento. El tipo dijo, no tengo nada que hacer hoy, me voy a hacer un monumento a mí mismo. Se erigió un monumento. Y ahí ya podemos ver un poco el corazón de Saúl, ¿no? Se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces le dijo Samuel, porque cuando Samuel llega escucha, mu. Dice, ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl, como si nada, ¿no? Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor que te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones.
los soldados me intimidaron y les hice caso. Tremendo. Y después sigue el capítulo. Tremendo, tremendo. ¿Sabés que Saúl no alcanzó su propósito, no avanzó en su vida, no porque no tuviera palabra, no porque no hubiera promesa sobre su vida, porque ahí leímos que él fue elegido, fue separado, no porque Dios no tuviera un plan para Saúl, sino porque Saúl no obedeció? Y sabes, no es que la palabra no funciona, es que muchas veces nosotros somos los que no funcionamos en obediencia a esa palabra que Dios nos dio, o esa promesa, o esa palabra profética, o eso que está escrito, y somos nosotros los que muchas veces no funcionamos acorde a eso para su cumplimiento. Y en realidad lo que pasó acá es que Saúl generó su propia versión editada de la voluntad de Dios. Es terrible lo que pasa en el diálogo que tiene con Samuel. No es que Saúl dijo, bueno, voy a desobedecer a Dios, me levanté con ganas de desobedecer. No fue así, ¿no? Pero él empezó a editar su propia versión de lo que Dios le había pedido, ¿sí? ¿Qué hizo? Dejó al rey Agag con vida, lo tenía que liquidar, pero lo dejó con vida. Se quedó con las mejores vacas, con las mejores ovejas, y leímos ahí que todo lo que era de valor se lo guardó. Fue una obediencia editada. ¿Por qué? Porque hizo casi todo. Obedeció una partecita y otra no. Y agregó lo que él creyó que era mejor. Yo te guardé las vacas para después ofrecerte sacrificios para el Señor. Se autoconvenció de que sí obedeció. Justificó lo que no hizo con una espiritualidad disfrazada. Y cuando yo leía esto, lo primero que hacía es mirar mi propio corazón. Y te quiero invitar a que vos mires hacia adentro. No me contestes, pero ¿no te pasó esto alguna vez? A veces tenemos esa obediencia editada, ¿no? A mí me ha pasado y a veces me pasa. ¿Por qué? Mira, en todo tiempo nuestra obediencia a Dios va a ser probada. Y vamos a estar frente al desafío constantemente, en los distintos lugares donde nos movemos, en las distintas circunstancias que atravesamos. Constantemente vamos a estar frente al desafío de obedecer los principios de Dios u obedecer a mi propia opinión y a mi propio criterio. De obedecer lo que la Biblia dice u obedecer lo que me marca el contexto, la cultura, los que me rodean. Obedecer acorde a mis sentimientos, que un día están allá, otro día están acá, a mis emociones, o obedecer manteniéndome firme en mis convicciones y firme en la fe y firme en la palabra. Todo el tiempo estamos frente a esa disyuntiva en diferentes contextos. Y mientras iba preparando esta semana esta palabra, me acordé, el Señor me trajo a memoria 2 mensajes poderosos de 2 épocas diferentes que fueron ministrados acá, pero el Señor me los trajo a memoria. Y creo que están ahí en YouTube, así que si vos nunca los escuchaste, después en la semana mandá un WhatsApp que te mandamos el link. Uno de esos mensajes fue un mensaje de nuestro pastor Carlos Raida, hará 2 años, calculo. Él un día, de todas las veces que nos bendice tanto cuando viene y nos comparte, predicó, puso una Biblia acá y empezó a arrancarle las hojas. ¿Cuántos se acuerdan? Empezó a arrancarle las hojas y empezó a decir: o creemos todo lo que está escrito, o arrancamos las hojas. Y por ahí no habló directamente de la obediencia, pero esto es más o menos lo mismo, ¿no? Quédate tranquilo o tranquila, que era una Biblia editada, era en blanco, sí, no rompió ninguna Biblia, no hizo ninguna herejía, pero fue muy fuerte esa cosa tan gráfica que él hizo, ¿no? De empezar a arrancar las hojas, porque claro, a veces obedecer al Señor es incómodo. Y es como que uno quisiera, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, como le pasó a Saúl. Y otro mensaje que me traía a la memoria el Señor fue uno que dio el pastor Pablo, no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando él predicaba de amigarnos con la incomodidad. ¿Y por qué el Espíritu Santo me trajo estos 2 mensajes a memoria? Y seguramente porque amigarnos con la incomodidad y querer seguir todo el consejo de la palabra, aunque nos cueste, o aunque nos parezca difícil, o aunque a veces nos parezca ilógico,
es importante para nosotros como hijos de Dios. Porque ¿sabes qué? Obedecer muchas veces va a ser incómodo, muchas. Obedecer muchas veces te va a implicar y me va a implicar un gran desafío. Incluso a veces te va a sonar ilógico porque a veces hay que dejar cosas atrás. Cuando uno quiere ser obediente al Señor, ¿cuántas veces tiene que renunciar a hábitos, a cuestiones que quizás tenía en su vida pasada, pero ahora que estás en Cristo y sos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? Y me tengo que plantar firme en la palabra y obedecer un nuevo camino que me lleva a la plenitud, que me lleva a la vida, que no tiene nada que ver con el camino que seguía antes. Obedecer implica muchas veces despojarnos de ciertas cosas para que nuestra vida pueda ser transformada por el Señor. Y eso nos va a implicar incomodidad. Por eso necesitamos amigarnos con esa incomodidad. Y eso va a implicar que elijamos no querer arrancar las hojas de las partes que no entendemos o que no nos gustan de la palabra, sino abrazar esa palabra, buscar al Señor y tener un corazón permeable que lo ama y que quiere caminar en su voluntad, en obediencia, en su propósito. Pero, ¿sabes? También la realidad es que desde el principio de la creación que esta modalidad de obediencia editada estuvo presente. Estuvo presente en el Edén con Adán y Eva cuando escucharon la versión editada de la serpiente que les dijo no pasa nada. Si prueban de esto, en realidad lo que va a pasar es que se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Y Adán y Eva al toque compraron, ¿no? Y se acomodaron a eso. Y después empezaron a echar culpas. Retocaron las instrucciones, reinterpretaron la palabra de Dios y la acomodaron a su propio criterio, a su propio juicio. Y pasó como con Saúl, y como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que la obediencia se terminó convirtiendo en realidad, en mi opinión, en lo que a mí me parece mejor, y a veces terminamos pensando sin querer, bueno, a Dios lo voy a ayudar con esto, porque ya que no me contesta, ¿sí? Ahí, si leíste en un momento, Saúl tiene que esperar que venga Samuel para ofrecer sacrificio, y lo tenía que esperar 7 días, pero como Samuel tardaba, dijo, bueno, yo lo voy a ayudar, este se habrá olvidado, entonces tomó un rol que no le correspondía, y fue terrible lo que pasó. Ahora, para ir promediando y ya cerrando esta palabra, quiero compartirte 3 filtros que tienen que ver con la obediencia y que se desprenden de este pasaje. Y estos 3 filtros nos van a impulsar para poder primero mirar hacia adentro, para poder consolidar nuestra vida de fe, nuestra intimidad con el Señor, nuestra profundidad en nuestra relación con Él, nuestra vida como hijos de Dios y como seguidores de Jesús. ¿Y por qué le puse filtros? Filtros porque viste que cuando vos editas una foto o un video, a veces usas filtros, ¿sí? Y en realidad uno lo hace porque quiere mejorar esa imagen o ese video. Pero en realidad todo lo que es original y todo lo que es diseño de Dios no necesita filtros, porque es perfecto. Sin embargo, nosotros sin querer muchas veces usamos filtros sobre lo que no tenemos que usar filtros. Porque el diseño de Dios para tu familia, el diseño de Dios para tu vida, el diseño de Dios acorde a tu propósito, el diseño de Dios para la iglesia es perfecto, es hermoso. El diseño que está en la palabra de Dios es maravilloso. Pero muchas veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, vamos utilizando filtros. Y yo quiero mostrarte 3 filtros que vienen a ser como, ¿viste las red flag? Que ahora se habla de red flag, las banderas rojas, esas alertas. Ayer estuvimos con los adolescentes y los jóvenes teniendo un encuentro hermoso donde nos vinieron a compartir acerca de amistad y noviazgo. Y en un momento nos hablaban de las red flags, de esas cosas que uno tiene que... señal de alarma. ¿Sí? Cuando veo esto, tengo que parar, pensar y reencauzar. Bueno, estos 3 filtros van con ese sentido. Filtro número 1, a mí me parece. Es cuando mi opinión está por encima de la instrucción de Dios. Nosotros leímos recién que Saúl perdonó al rey Agag. Y perdonó y se guardó lo mejor del rebaño. Y dice clarita la Biblia que no quisieron destruir todo, que quisieron preservar lo que a ellos les parecía que era valioso. Y en este caso, Saúl y sus soldados usaron su criterio personal para modificar las instrucciones de Dios. Ahora, la obediencia al Señor
muchas veces no se va a tratar de si tiene sentido para mí lo que Dios me dice, o de si tiene sentido para vos, sino de si yo realmente confío en que lo que Dios dice no solo tiene sentido para Él, sino que me va a llevar por su propósito, por su camino, aunque quizás ahora no lo entienda. Cuando Abraham salió de su pueblo, si conocés la historia, dice la Biblia que él estaba en Ur de los Caldeos, y Dios le dijo, andate de tu tierra, andate de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham en ese lugar lo tenía todo, pero sin embargo se encontró con Dios y obedeció sin saber a dónde iba, dice la Biblia. ¿Tenía todas las respuestas? No, tenía un corazón obediente, confiaba. ¿Era ilógico? Sí, porque quizás dejar todo, arrancar algo nuevo y no saber para dónde tenés que ir, pero Dios le fue después guiando paso a paso, ¿sí? Y con nosotros pasa lo mismo muchas veces. A veces queremos el panorama completo, ¿no? Que Dios nos dé el mapa de todo lo que va a venir de acá a 5 años. Pero no funciona así. A veces Dios lo hace, pero generalmente no funciona así. Generalmente Dios pide de nosotros fe y obediencia para caminar en su propósito y Él nos va equipando mientras caminamos, mientras avanzamos con los recursos espirituales, con las personas, con lo que necesitamos para poder alcanzar su voluntad, su propósito, los objetivos que tengamos. Entonces, pensaba en esto, Abraham, Josué, ¿te acuerdas la historia de Josué? Dice la Biblia que el Señor les mandó que dieran 7 vueltas alrededor de la muralla de Jericó. Y les dijo, 7 vueltas en silencio, 6 vueltas en silencio y en la 7ª tienen que gritar. ¿Vos te imaginás? Suena ilógico, no tiene sentido. ¿Pero qué hizo el pueblo? Fue y obedeció. Y dio las vueltas en silencio, a la 7ª gritó y ¿qué pasó? Los muros cayeron. Naamán, si te acordás la historia, un general sirio, leproso, se va a encontrar con Eliseo, dice, quiero que Eliseo me sane, voy a buscar a este hombre para que me sane. Y cuando llega, él se imagina, viste, que capaz que Eliseo, como hacía milagros de parte de Dios, lo iba a tocar, le iba a dar una palabra, vaya a saber toda la historia que se hizo Naamán en su mente, pero cuando llega, Eliseo casi no le da bolilla y le dice, anda a bañarte al río Jordán, 7 veces bañate. Y después hablamos. Y este que era un capo dijo, yo a ese río mugriento no me voy a meter. Pero resulta que había una persona que trabajaba ahí y va y le dice, ¿pero qué te cuesta? ¿Por qué no probás? Entonces dice, bueno, está bien, voy a probar. ¿Y qué pasó? Obedeció, medio a regañadientes, ¿viste? Pero fue y lo hizo y cuando salió estaba sano, sin lepra. A los ojos de muchos no tenía sentido que Jesús muriera. Pedro, ¿qué le dijo? No vas a ir a Jerusalén que te van a matar. ¿Por qué? No, Señor, que esto no te pase. ¿Por qué? Y porque todo se va a terminar. Sin embargo, gracias a Dios que Jesús siguió su camino, fue, murió y al 3er día resucitó, ¿sí? Entonces, este filtro nos da la alerta de preguntarnos qué es lo que va a prevalecer en esta situación que estoy pasando. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué consejo recibí de parte de Dios en la palabra, de parte de mis pastores, de mis líderes sobre tal cuestión? ¿Qué dirección me está marcando el Espíritu Santo en esta decisión que tengo que tomar? Y déjame decirte algo. Nunca, voy a hacer como hace mi pastor Carlos, nunca, ¿viste que te repite? Nunca el Espíritu Santo te va a indicar algo contrario a lo que está escrito en la palabra. ¿Amén? Entonces tenemos que tener esto presente. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me está hablando el Señor? ¿Cuáles fueron esas palabras proféticas alineadas a lo que está escrito, soltadas sobre mi vida? Y yo voy a caminar en obediencia a eso o voy a caminar según lo que a mí me parece. Decisiones que todos los días estamos tomando. Si vos querés caminar consolidando tu vida, si yo quiero caminar consolidando mi vida, hay que ajustar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones a lo que Dios dice y no al revés. ¿Amén? Amén. Veo los amenes medios pobres. ¿Amén? Vamos, iglesia, muy bien. Vamos con el filtro 2. El filtro 2 es, ¿qué van a pensar? Temor al qué dirán.
dice que los soldados decidieron dejar con vida lo mejor del ganado. Y en el versículo 24 leímos, el último versículo, que Samuel dijo, bueno, ok. Y terminó confesando que él se sintió intimidado por los soldados y entonces les hizo caso a los soldados. En vez de hacerle caso en la instrucción de Dios, les echó la culpa también, ¿no? Porque medio que se quería lavar las manos. Pero se sintió intimidado por lo que decían los que estaban a su alrededor. Y entonces, en vez de seguir las instrucciones de Dios, siguió las instrucciones de los que tenía alrededor, que eran contrarias a lo que Dios le había mandado. Temor a la presión del entorno. ¿Cuántas veces el temor al qué dirán nos lleva a consentir ciertas cosas para no quedar mal? ¿Te pasó alguna vez? Para no quedar mal. Qué bueno que hay gente sincera acá, que dice, sí. ¿Te pasó alguna vez? Nos pasa o nos ha pasado. Consentir ciertas para no quedar mal, o qué van a decir, o a ver si se ofenden, o a ver si piensan que soy un extraterrestre, porque tengo estos valores, ¿no? Y porque todos van para allá y yo quiero ir voy a ir para el otro lado. Hay cuestiones en las que obedecemos mandatos externos, cuestiones culturales, sociales, en lugar de a Dios. Todos esperan tal cosa de mí en el trabajo o en este contexto. Y capaz que eso no va con los principios del reino de Dios. Capaz que no está alineado a lo que dice la palabra, pero a veces dudamos. Estoy de pronto en una relación de amistad o en una relación de noviazgo que se tornó compleja y yo siento que, y hace 5 años que estamos, pero siento, viste, que hay algo dentro mío que me inquieta, que hay red flags, hay cosas que vos decís, esto no está acorde al diseño de Dios, pero todos están esperando ya después de tanto tiempo, dale, cuando se casan, ¿no es cierto? No sé si esta palabra es para alguien, pero tomá las red flags, ¿no es cierto? Siempre enseñamos. Y ayer compartían en el encuentro con adolescentes y jóvenes que qué importante es tener un noviazgo en santidad, ¿no? Y respetar al otro en el noviazgo, y el noviazgo es para conocernos, hago un paréntesis, ¿no? Pero a veces cuando no funciona, bueno, si nosotros tuvimos un noviazgo en el Señor, no hay problema en decir, bueno, esto no fue de Dios, ¿sí? Es preferible romper un noviazgo y no romper un matrimonio. Entonces, hay que ver esas red flags. Pero a veces el Señor nos está mostrando una cosa y por temor al que dirán o por temor a no quedar mal, no decimos nada y en vez de alinearnos con lo que Dios nos pide, escuchamos las voces externas, ¿sí? Y bueno, así podríamos pensar en un montón de ejemplos en los que nos vamos encontrando en esa disyuntiva de seguir obedeciendo al Señor o de obedecer el entorno y lo que tenemos alrededor. Mirá lo que dice 1 Juan 2:17. Dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, las voces externas pasan, las cosas pasan. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Permanece para siempre. Señor, danos un corazón moldeable a tu voluntad. Amén. Necesitamos eso, yo necesito eso. Un corazón moldeable que permanezca en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, la Biblia dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, aunque en este momento yo no esté viendo eso. Filtro 3. El filtro 3 es tremendo y se desprende de este pasaje y es autoengaño, desobediencia disfrazada. Aunque Samuel estuvo confrontando a Saúl, no sé si prestaste atención, Saúl insistió, hola profeta, Dios te bendiga, hice lo que Dios me mandó. El tipo estaba convencido y se lo discutió. ¿Seguiste la lectura? No, yo sí hice lo que Dios me dijo. Sí, están estas vacas acá, sí, el rey está vivo, pero yo hice lo que Dios me dijo, ¿no? Terrible. Ese es el casi, ¿no? ¿Y cuántos saben o ya experimentaron y experimentamos en nuestra vida que el casi es desobediencia y que la desobediencia termina siendo más costosa que la obediencia? Siempre. Siempre la desobediencia a Dios va a terminar costándote más que obedecer, porque a veces uno dice, cuesta obedecer al Señor. ¿Sí o no? En algunas cosas cuesta, algunas cosas no nos salen. Pero siempre la desobediencia va a terminar siendo más costosa que la obediencia. Y te lo quiero contar con un ejemplo para distender un poco la noche. Con un ejemplo así personal, ¿no? Yo soy celíaca y desde hace 13 años me diagnosticaron esto y entonces tengo que comer sin TAC, sin gluten, ¿no?
y tengo que obedecer una dieta estricta, en la que hay cosas que no puedo comer, ¿sí? No puedo hacer un casi. Tengo que hacer la dieta como corresponde. Ahora, hay gente que hace un casi siendo celíaco. ¿Me crees o no me crees? ¿Cómo me enteré de esto yo y me sorprendí? La primera vez que fui a hacerme un control después de que me diagnosticaron, voy al gastroenterólogo y en la entrevista me dice la siguiente pregunta. ¿Y vos cómo estás haciendo la dieta? Y yo me lo quedé mirando como diciendo, cri cri. Le digo, no entiendo la pregunta, ¿cómo estoy haciendo la dieta? Claro, me dice, le digo, de la única manera en que la puedo hacer, o sea, comiendo sin gluten, comiendo sin TAC. Y me dice el médico, ¿y no te das ningún permitido? Y yo le digo, ¿por qué hay permitidos? Ya estaba, ¿viste? ¿Hay permitidos? Me dice, no hay permitido. Y entonces, y ahí el médico me dice, bueno, te felicito, porque hay mucha gente que viene a la consulta y que de repente en la semana, de lunes a viernes, hace la dieta sin gluten, pero sábado y domingo se da sus permitidos, ¿sí? Y ahí me vengo a enterar de eso yo. Pero yo nunca me di los permitidos, ¿eh? Ahora, hay gente que hace así. Pero esa obediencia editada de estas personas es desobediencia. ¿Y sabés qué les pasa? Tiene consecuencias negativas para su salud. Ese casi cumplo la dieta sin TAC implica inflamación, implica que vos volvés atrás en todo lo que avanzaste cuidándote y comiendo como tenés que comer. Implica que cada semana tenés que volver a empezar y que ese sistema inmunológico y digestivo en realidad nunca se va a terminar de recomponer, porque esos permitidos te terminan llevando puesto. ¿Se entiende? Pasémoslo a nuestra vida personal. Pasa lo mismo. Nuestra obediencia editada, ese casi, nos trae tantos dolores de cabeza, ¿sí o no? En vez de acortar los tiempos, alargamos las tristezas muchas veces. En vez de cerrar ciertos temas, le damos vueltas a ciclos de dolor, a cuestiones, ¿no? Y a veces porque somos así, ¿sí? Como era Saúl. Pero la buena noticia es que Dios es bueno. Gloria a Dios. Como dice la Biblia, su gran amor perdura para siempre. Y qué bendición, mientras yo leía esto decía, gracias Señor que estamos en el tiempo de la gracia. Gracias que no estamos en la época del Antiguo Testamento, sino que estamos en un tiempo donde la gracia de Dios está presente. Donde cuando en tu corazón y en el mío hay un verdadero arrepentimiento, arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad, cambio de rumbo, cambio de actitud. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo comienzo. Ahora, después de todo esto que leímos, el capítulo, te spoileo un poquito el capítulo de mañana, el 16, dice que Samuel unge a David. Y ahí está el famoso pasaje que quizás la mayoría conocemos, donde dice, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ¿qué mira? El corazón. Y este pasaje va en línea con una palabra que está en Hechos 13:22, donde Dios habla de que levantó rey a David. Y mira lo que dice. He encontrado en David, dice Dios, hijo de Isaí, a un hombre, ¿cómo? Conforme a mi propio corazón. Y mira cómo termina. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Tremendo. Ahora, te hago una pregunta. David no era Jesús. David era un ser humano como vos y como yo. David no era perfecto. David pecó, ¿sí o no? No fue perfecto, pecó. Está en la Escritura, conocemos la historia. Se equivocó, pagó las duras consecuencias de su pecado. Sin embargo, la diferencia siempre estuvo en su corazón. Porque su corazón estaba dispuesto y estaba disponible para obedecer a Dios. Era un corazón rendido, un corazón capaz de preguntarle a Dios en todo tiempo, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Qué buena pregunta que tenemos que tomar para cada cosa en la vida. Señor, ¿qué dice tu palabra respecto a esto? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga en esta circunstancia? ¿Qué es lo que vos querés que haga en el trato con esta persona difícil? ¿Qué es lo que vos querés que haga, Señor, con esta situación de mi pasado, que quizás todavía me sigue persiguiendo, viene a mi mente? ¿Qué querés que haga? Y el Señor siempre te va a decir, como David, quiero que hagas todo lo que yo te mande, quiero que obedezcas mi voluntad. Y mi voluntad está expresamente escrita
en mi palabra. Y quiero que te sientas santificado, perdonado, libre, porque la Biblia dice que en Cristo estamos santificados, somos perdonados, somos libres, tenemos vida eterna. Y muchas veces no lo tomamos esto para nuestra vida. Y Dios quiere decirnos, quiero que me obedezcas en esto también, en afirmarte en mi palabra, en consolidarte en mi palabra, en creer que es verdad lo que está escrito, que sos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que te senté en lugares celestiales juntamente con Cristo, que todos tus pecados fueron perdonados, que tu corazón quiere ser sanado y restaurado y que yo ya pagué en la cruz el precio por tu vida. Y tantas cosas más que hizo el Señor por nosotros. Pero ¿sabés que esto está conectado? Con creer, con tener fe, con obedecer, con recibir eso que dice la palabra, con tener ese corazón rendido como David. ¿Qué es lo que vos querés de mí, Señor? ¿Qué es lo que querés que haga en esta prueba, en esta relación, en esta área en la que te estoy sirviendo, en esta casa, con mi trabajo, con mis actitudes, Señor? ¿Cuál es la mejor forma de obedecerte? Y déjame decirte que Dios te va a responder, siempre. Que nuestra pregunta sea esa, Dios va a responder. ¿Sabes? Dios no busca perfección, sino que busca disposición total. Por eso dice David, conforme a mi corazón, Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Por qué no te pones de pie? Le pido al grupo de alabanza que pase y quiero impartirte una última palabra mientras ya nos vamos preparando para cerrar este tiempo, para adorar al Señor. Mientras leía y meditaba en todo esto y el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón, mostrándome en qué cosas yo tengo que obedecer o redirigir mis pasos, porque cuando abrís la palabra de Dios siempre el Señor te va mostrando que hay cosas en las que tenés que reencauzarte, ¿sí o no? Siempre. Pero también me preguntaba, pero Señor, ¿y qué pasa cuando estamos caminando en obediencia? ¿Y qué pasa, Señor, cuando vos me dijiste vamos por acá y vamos por acá? O cuando le decís a mi hermano vamos por acá, este camino es difícil, pero yo te voy a acompañar y te está obedeciendo y está caminando en obediencia y al mismo tiempo está experimentando y estoy experimentando que todo te sale al revés. ¿A cuánto le pasó? Cuanto más orás, más oposición. Cuanto más obedeces, más al revés te salen las cosas. ¿Pasa o no pasa? Claro que sí, pasa. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, en obediencia a la guía de Moisés, en obediencia a lo que Dios había determinado, llegaron a un punto donde se encontraban rodeados. ¿Te acordás la historia? Y a veces nos sentimos así. Señor, estoy caminando en obediencia, pero me siento rodeado, me siento rodeada. ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está la palabra que vos soltaste sobre mi vida? Lo que vos habías declarado para cierta situación y yo lo creí, estoy caminando conforme a esa promesa, pero no veo la promesa, no veo la respuesta. Así estaba en un momento el pueblo de Dios rodeado cuando sale de Egipto. Había una promesa, habían salido, habían avanzado, pero de repente el ejército enemigo los empieza a perseguir. Y salen todos los egipcios con los carros, con los caballos. Y el pueblo se encuentra con que está en el medio del desierto, a la izquierda, a la derecha desierto, a la izquierda desierto, adelante el Mar Rojo y atrás los enemigos. Pero Señor, te obedecimos. Pero Señor, hicimos lo que vos nos mandaste y ahora estamos rodeados. Estamos sin salida. Y dice la Biblia que Moisés se pone a clamar al Señor. Y Dios, ¿sabe lo que le dice? ¿Por qué clamás a mí? ¿Por qué estás clamando? Levantá tu vara, extendé tu brazo hacia el mar y dividí las aguas. Esto lo vas a encontrar en Éxodo 14. Y Moisés, ¿qué hace? Obedece al Señor. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué hace el Señor? Abre el mar. Dios hace un milagro. Déjame decirte esto. A veces cuando incluso estás caminando en obediencia, a veces puede ser que te parezca que te va peor. Y podés llegar a preguntarte, Señor, ¿dónde estás? Pero ¿sabés qué? La obediencia funciona siempre. Siempre. Y Dios da, como dice su palabra, juntamente con la prueba, la salida.
da la salida. Ahora, muchas veces te vas a encontrar con que tu milagro está del otro lado de la obediencia. Así que te quiero decir algo, no desistas, no tires la toalla, no te desanimes, seguí la dirección de Dios, seguí caminando en ese propósito que Dios te marcó, seguí creyendo su palabra, seguí firme, arraigado en su casa, en su presencia, buscando esa intimidad con el Señor, buscando conocer más del Espíritu Santo, moviéndote, tomando acción, consolidando tu vida, dando esos pasos de obediencia. Porque muchas veces, te vuelvo a decir, tu milagro está del otro lado de la obediencia. ¿Qué te parece si oramos? ¿Oramos? Oramos. Y hay una palabra que te quiero soltar, que en esos momentos, si quieres cerrar tus ojos y dejar que el Espíritu te ministre, hay una palabra que en momentos difíciles de mi vida siempre la vuelvo a tomar. Siempre la vuelvo a tomar, me la escribo, la pego ahí en la heladera o en algún lugar donde la tenga visible. En Isaías 50:10 dice: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Porque esa confianza, a prueba de todo, es la que te va a conectar con la obediencia. Porque esa dependencia, a prueba de todo, es la que te va a llevar a profundizar en la intimidad con el Señor en medio de tus circunstancias. Y a través de eso el amor de Dios va a ser revelado en tu vida. Y Él te va a sostener mientras vos caminás obedeciendo. Aunque el camino sea difícil, obedeciendo sin editar. Señor, queremos orar en esta noche. Espíritu Santo, orábamos al principio que esta es una noche de avivamiento personal, que es una noche de milagros. Y queremos declarar, Señor, que creemos que hay milagros del otro lado de la obediencia. Que vos, hay una parte que solo vos podés hacer, pero hay otra que tenemos que hacer nosotros. Así que como Moisés estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que vos nos pidas que hagamos, a levantar nuestra vara, Señor, hacia ese mar que parece cerrado y declarar y profetizar en el nombre de Jesús que esas aguas se abren por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, queremos orar porque seguramente algunos de nosotros y algunos de los que están acá necesitan ser perdonados, necesitamos ser perdonados y queremos venir arrepentidos a tu presencia, Señor, por haberte desobedecido, por quizás usar estos filtros para editar esa voluntad tuya, Señor, para nosotros. Así que en el nombre de Jesús, ahí con tus ojos cerrados, pero con tu corazón y tu espíritu abierto, decile: Señor, renuncio a que mi opinión esté por encima de la tuya. Renuncio a eso. Renuncio, Señor, a que mis pensamientos, mi voluntad esté por encima de la tuya. Renuncio al temor al qué dirán. Renuncio al temor al qué van a pensar los que me rodean. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo te quiero obedecer. Te pido perdón por las veces que no lo hice, pero en el nombre de Jesús, llename de tu espíritu. Dame nuevo aliento, aclará mi mente, quita aquellas cosas que me están limitando. Yo renuncio a todo eso, Señor, y declaro que te voy a seguir y que te voy a servir. Y también renuncio al autoengaño, a la casi obediencia. A la casi obediencia, Señor, no quiero editar más lo que dice tu palabra. Quiero, como David, tener ese corazón que esté dispuesto a hacer todo lo que vos le pidas. Así que decile conmigo: recibo por gracia una nueva oportunidad para dar inicio a un nuevo tiempo en mi vida. Un nuevo tiempo donde mi vida se consolida por la presencia del Espíritu Santo, mediante la acción del Espíritu Santo, mediante la obediencia en amor y con la absoluta confianza de que en vos, Señor, tengo todo lo que necesito y que vos y tu voluntad son lo mejor para mi vida siempre. Señor, gracias porque en vos encontramos un Padre que nos ama. Un Padre en el que tenemos plenitud. Un Padre que aún nos perdona y que se puede compadecer de nosotros. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, después de haber
compartido esta palabra, haber leído, Señor, lo que sucedió y poder identificarnos muchas veces con algunas de estas cosas en nuestra propia vida. Señor, queremos venir arrepentidos a tu presencia y decirte, quiero una nueva oportunidad. Señor, quiero consolidar mi vida como la palabra que soltaste para este año, pero no de cualquier manera, sino conforme a tu propósito, caminando en obediencia, decidiendo bien. Y aún, Señor, cuando me equivoque, que tu Espíritu Santo me guíe y me muestre rápidamente, Señor, cómo reencauzarme, cómo volver a tu camino, Señor, porque entendemos que nos vamos a equivocar, pero entendemos que tu gracia maravillosa nos quiere guiar, Señor, en un nuevo tiempo de profundidad, de abundancia, de palabra, de construir una vida sólida en vos, Señor, de edificar nuestra vida interna, nuestra casa, nuestra familia, sobre la roca que es Jesús. Y para eso, Señor, queremos decirte que nosotros queremos y somos, pero queremos ser aún más una iglesia obediente, una iglesia que sigue los pasos de Jesús. Ahora habíamos orado en lo personal, Señor, y te pedimos que hagas algo poderoso en cada uno de nosotros. Pero ahora, Señor, como iglesia nos ponemos de acuerdo para decirte, Señor, queremos obedecerte. Queremos obedecer tu palabra para este año. Queremos obedecer la visión que vos tenés para esta casa. Queremos caminar conforme a tu propósito, a tu voluntad. Queremos, Señor, llevar tu evangelio. Señor, queremos ser verdaderos discípulos, que si se caen se levantan, que son reconfortados por el poder de tu Espíritu Santo, pero no pierden el enfoque de predicar el Evangelio, Señor, a aquellos que se están perdiendo. Señor, usanos como iglesia para ser obedientes en cumplir tu voluntad, para ser obedientes en hacer discípulos, para ser obedientes, Señor, en caminar en tu propósito, en ser compasivo con los que te están necesitando, en no callarnos, Señor, tanto amor que vos nos has dado. Señor, que podamos ser hijos obedientes que proclaman, que bendicen, que desatan, Señor, tu palabra de salvación, pero también que van y oran. Señor, que se paran en el poder de tu Espíritu y desatan y activan los dones que por tu gracia hemos recibido, y queremos ser obedientes, Señor, en utilizar todo lo que vos has puesto en cada uno de nosotros, en multiplicar, Señor, y en no guardarnos nada de lo que nos diste como iglesia, como hijos, como cuerpo de Cristo. Señor, declaramos juntos que somos obedientes para seguir tu voluntad, para caminar en tu propósito, para desatar una fe mayor, para dar pasos de activación. Señor, no queremos seguir como estamos. Yo no quiero seguir como estoy. Quiero más de vos. Y te doy gracias, Señor, y te damos gracias juntos porque encontramos a ese Padre que nos ama, en el que encontramos plenitud y al que por amor, queremos obedecer. Como iglesia te decimos, Señor, queremos obedecerte. Acá estamos, Señor, somos tus siervos, somos tus hijos. Hacé con nosotros todo lo que pensaste. Que nosotros, Señor, nos comprometemos, como hizo David, a hacer todo lo que vos nos mandes. Y lo hacemos acá en tu casa, en la presencia de tu Espíritu Santo, poniendo nuestro corazón, Señor, una vez más delante tuyo. Toma nuestro corazón, Señor. Hace nuevas todas las cosas. Devolvé propósito. Activa dones. Soltá, Señor, una fe renovada. Desatá lo que está atado. Trae milagros, Señor. Queremos ser obedientes en orar. Y ahora quiero ser obediente en orar porque quizás en esta noche hay alguien que todavía nunca recibió a Jesús en su corazón. Y si vos nunca le dijiste, Señor, yo quiero que seas mi Salvador, te quiero recibir en mi corazón, quiero dejar atrás mi pasado, quiero empezar a caminar con propósito, con un rumbo definido, quiero la vida eterna, orá conmigo ahora y decirle así: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me limpies de todos mis pecados, que me hagas una nueva persona,
Creo que vos diste tu vida por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Creo, Señor, que al tercer día resucitaste y que hoy estás vivo, y creo que pronto volverás. Ahora, Espíritu Santo, ven y llena mi vida, Señor. Dejo mi vieja vida atrás y te recibo a vos como mi Señor y mi Salvador. Y si vos hiciste esta oración por primera vez, no te vayas de este lugar sin compartirlo con alguien. Cuando salís vas a ver que hay un stand donde te van a dar la bienvenida, donde te van a entregar un obsequio, donde van a querer orar por vos y saber que vos hiciste esta oración por Jesús, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero también quiero orar, antes de cantar, para que puedas tener esa oportunidad de dejar atrás esas cosas que fuiste detectando, que te están corriendo de ese camino de obediencia, y que se desate en tu espíritu y en tu corazón, por la impartición del Espíritu Santo, una nueva valentía, porque hay que ser valiente para seguir a Jesús, hay que tener valentía para obedecerlo, pero esa valentía y esa fortaleza viene del Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, lléname de fortaleza, lléname ahora de valentía. Yo dejo atrás, Señor, aquellas cosas, aquellos pensamientos, quizás los hábitos. Cada uno le va a poner el nombre que identifica ahí por la guía del Espíritu. Pero, Señor, renuncio a todo eso y dejo atrás aquello que hasta hoy no me estaba permitiendo caminar en obediencia. Quizás mi propio orgullo, mi corazón, no sé. Decirle ahí al Señor: este es el momento. Acá en la casa del Señor, deja todas esas cargas en su altar, a sus pies. Y ahora, mientras adoramos, recibí la gracia de Jesús, recibí el abrazo del Padre, recibí el amor de Dios que te dice: hijito, hijita, hay una nueva oportunidad. Yo te infundo un nuevo ánimo, yo te sostengo, yo te ayudo, yo te levanto. Yo soy el que quiere transformar tu vida, yo soy el que más te ama en este universo. Eso te dice el Señor. Déjate abrazar, déjate ministrar por el poder del Espíritu Santo que está aquí en esta noche y que también quiere obrar milagros. Y en obediencia oramos, Señor, por tu palabra, para que si hay algún enfermo en este lugar, ahora por el poder de tu Espíritu sea sanado. En el nombre de Jesús, toda dolencia física, Señor, toda enfermedad, como cantábamos, creemos que por el poder de tu Espíritu puede ser sanada, puede ser revertida. Y oramos conforme a tu palabra, en obediencia a lo que está escrito, para que sanen los enfermos, para que se levanten aún aquellos que tienen el espíritu quebrantado. En el nombre de Jesús soltamos esta palabra de vida, que fluya esta palabra de vida, de sanidad, de libertad, de salvación y de victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarlo con esta adoración. Abrí tu corazón ahí.